Hola, mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo. Pues de regreso en el programa www.argoscursaradio.com, Charlas de Amparo, en donde vía internet puedes escucharnos, pero también grabando estos videos para Facebook, Charlas de Amparo, YouTube, Charlas de Amparo, Twitter, Charlas de Amparo, para entre todos aprender y entre todos poder enseñar el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque pues, si eres abogado o estudioso del derecho o eres un gobernado, pues tienes necesidad de acudir en algún momento en salvaguarda de tus derechos humanos y de tus garantías. Es importante entonces conocer esta institución que más de una ocasión nos han dicho que es muy difícil. Difícil no es, técnica es. Definitivamente tiene algunos matices técnicos, desde luego hay suplencia de la queja en muchos casos, pero para aquellos casos en donde no hay suplencia, por regla general, hemos dicho, o se piensa que no hay suplencia, como podría ser la materia administrativa, saludos a mis amigos contadores, pues es necesario conocer sus principios. Por cierto, sí procede la suplencia en todos los casos. No es cierto, magistrado, me puedes decir. No, claro que sí. Si lees el artículo 79, en el artículo 79 de la Ley de Amparo, aún en los asuntos administrativos, mercantiles y civiles, procede la suplencia. ¿Cómo? Sí, si das lectura al 79 es, si existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de un pleno de circuito que declara la inconstitucionalidad de un precepto, 79 fracción primera, procede la suplencia de la queja. Eso es algo que normalmente digo en mis cursos, en donde normalmente piensas que si ya se te fue el plazo nada puedes hacer, ¿por qué no? Y si detectas que hay jurisprudencia, también procede, bueno, sabemos, si se trata de menores incapaces, desde luego, si se trata de, y esto es 79 sexta, bueno, una violación evidente de la ley, pero recientemente por la nueva ley de amparo 79 séptima, en cualquier materia en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en juicio, también procede la suplencia. Y bueno, lo he sostenido, también imagínate si los haberes y los deberes en algún asunto resulta más gravoso, pues se puede interpretar sistemáticamente esta fracción en beneficio del gobernado. No significa a la letra que solamente sean paupérrimos las personas o los que viven en condiciones de pobreza extrema. Es cuestión de aplicar un poquito más la técnica y en las siguientes charlas seguramente abordaremos ello. También cuando haya jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de normas, es obligación de los integrantes del Poder Judicial de la Federación suplir la deficiencia de la queja. También procede. Entonces, no nos vayamos con esa idea que en la materia fiscal nada se suple. No, claro que se suple. Claro que se suple, sobre todo si hay una violación evidente a la ley. Pero continuemos y precisamente en ese tipo de asuntos, como son los amparos promovidos por terceros extraños, aunque estemos en materia administrativa, en materia civil, pues en esos casos se suple la eficiencia de la queja. En la charla anterior, en el bloque anterior, te hablé acerca de este tipo de casos en donde son promovidos por los terceros extraños, amparos promovidos por quien nada tiene que ver con el acto reclamado, pero que a pesar de ello se le está afectando en sus garantías o en sus derechos. Sin embargo, y enfoquémonos en este siguiente bloque, a lo que vienen a ser los terceros extraños por equiparación. Si viste el video anterior o si escuchaste el audio anterior, los terceros extraños por equiparación es formalmente aquella persona que ha sido señalada como demandada y que asevera que no ha sido emplazada. Normalmente en la práctica, en los cursos de charlas de amparo, nos preguntamos, dice, oye, espérame, ¿por qué la falta de emplazamiento a un juicio puede ser promovida en amparo indirecto y en otros casos puede ser promovida en amparo directo? Para esos efectos te invito a que vayamos al artículo 172 de la actual ley de amparo. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso
trascendiendo al resultado del fallo cuando, fracción primera, no se le cite al juicio o se le cite en forma distinta a la prevenida por la ley. Ah, caray, ¿pero qué no me está usted diciendo que esos son terceros extraños por equiparación? Y no por eso nos hizo referencia también el artículo 107 en su fracción, en la actual ley de amparo 107 sexta. Entonces, ¿cuándo se aplica el 172.1 y cuándo se aplica el 107 sexta? Pues mira, es muy sencillo porque existe jurisprudencia bajo ese concepto. Hablemos entonces de en qué casos el tercero extraño por equiparación promoverá amparo directo y en qué casos tendrá que promover amparo directo. ¿En qué casos amparo indirecto? ¿En qué casos amparo directo? La pauta está por regla general en si el amparo se promueve antes o después de que cause ejecutoria la sentencia en el juicio respectivo. Esa, por regla general, viene a ser la pauta. Si ya causó ejecutoria regla general, entonces procederá por regla general el amparo indirecto. Ya causó ejecutoria, no tuviste intervención dentro del juicio y aseveras que en consecuencia no fuiste emplazado, tendrás que promover un amparo indirecto de conformidad con el artículo 107, fracción sexta de la actual ley de amparo. Pero si no ha causado ejecutoria, la regla general establecida la jurisprudencia, tendrías que promover el incidente de nulidad de falta de emplazamiento, o sea, el incidente de nulidad contra el emplazamiento. Una vez resuelto esperar, porque con esto preparaste el amparo, acuérdate, fenómeno de preparación del juicio de amparo, previsto y obligatorio ya constitucionalmente en todas las materias, con las salvedades respectivas, y si se te dicta sentencia, causa una vez resuelto el recurso, causa esta ejecutoria y te sigue afectando, entonces promoverás dentro del lapso de 15 días juicio de amparo directo en contra de la sentencia definitiva o laudo o resolución que pone fin al juicio, y podrás plantear como violación al procedimiento el indebido emplazamiento o la resolución indebida del incidente. Hasta ahí todo estaba aparentemente tranquilo. Hablemoslo jurisprudencialmente. Registro 2054-55 del Pleno de la Suprema Corte, la jurisprudencia 18 del 94, establece emplazamiento, irregularidades en él, son reclamables en amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación. Entonces, esto es cuando cuando causa ejecutoria la sentencia de amparo, y es lo que establece aquí, podrías promover amparo indirecto. Después la Corte reflexionó allá en el año 2001 y dijo en su jurisprudencia registro 1899-64, emplazamiento, jurisprudencia 40 del 2001, emplazamiento, la falta o legalidad del mismo son impugnables en amparo indirecto cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio por equiparación, no obstante que tenga conocimiento de la sentencia, laudo o resolución definitiva durante el transcurso del término previsto en los artículos 21 y 22 de la ley de amparo. Y básicamente lo que dijo la Corte en esa jurisprudencia es que si se trataba de la falta de emplazamiento, debía y decía que no había sido emplazado, esto traería como consecuencia que se le llamara a juicio previamente si se considera inconstitucional el emplazamiento, y una vez que se le llame a juicio, hasta entonces
si se repusiera el procedimiento, podría, al dictarse una nueva sentencia, ir al amparo indirecto, el amparo directo, perdón, en contra de la sentencia definitiva. Esto es, dijo la Corte, aunque ya haya sentencia definitiva o laudo, si conoces dentro de los 15 días siguientes, aunque estarías en término o plazo para promover amparo directo contra la sentencia, pero como dices que estuviste indefenso, pues entonces vas a promover amparo indirecto. Eso fue en el 2001. Pero después hay una jurisprudencia muy interesante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la registro 164073, jurisprudencia del Pleno 70/2010, emplazamiento. Si en amparo indirecto se impugna su legalidad o ausencia en un juicio laboral, así como el laudo respectivo, ostentándose el quejoso como persona extraña por equiparación, y el juez de distrito resuelve que aquel fue legal, se debe de atender a la definitividad de la resolución reclamada para decidir lo conducente. Y esto da origen a un fenómeno procesal muy interesante, llamado jurisdicción escalonada. A través de la jurisdicción escalonada, la Corte determinó que en una misma demanda de amparo, tú puedes promover amparo indirecto contra la falta de emplazamiento y amparo directo contra laudo. En realidad es contra laudo, porque si en este tipo de casos, ¿qué sucedería? Contra laudo sabes que no puedes o no tienes recurso ordinario alguno. Entonces la Corte estableció, irías primero en amparo indirecto y después al amparo directo si estás dentro de los 15 días posteriores al laudo. Pero, ¿qué se le presentó a la Corte? Una contradicción de tesis muy interesante en donde alguien hábilmente dijo, pues ¿sabes qué? Yo debo de promover solo una demanda, porque el criterio anterior decía, si resulta que te dices ser tercero extraño por equiparación, dices que no te emplazaron y vienes en contra de vicios propios del laudo, o que nos pasaría también en fiscal sería muy complicado porque es actor solamente. Tendría que ser, no sé, si algún juicio de lesividad para que el particular fuera, si se puede considerar demandado. Entonces regresamos a laboral, ahí dijo la Corte, si vienes y dices que no te emplazaron durante el juicio y vienes y controviertes además los vicios propios del laudo, el criterio normal de la Corte era, si resulta que aquí sí fuiste emplazado, son inoperantes los conceptos de violación en contra del laudo porque te ostentaste como tercero extraño por equiparación y no lo fuiste. Y en consecuencia se te negaba por la falta de emplazamiento y se te sobreseía por el laudo. Pero después la Corte reflexionó y dijo, no, si en una misma demanda de amparo promueves amparo indirecto y amparo directo, o te dueles de la falta de emplazamiento, conforme ahora 107 sexta, y además dentro del lapso de 15 días promueves amparo directo en la misma demanda, sería una jurisdicción escalonada. ¿Qué es esto? Si lo presentas ante la Junta promueves amparo directo, pero haces valer dentro de la misma demanda el amparo indirecto, le llega al colegiado y el colegiado tendría que hacer algo que innovó lo que antes no se podía, dividir la continencia de la causa, hacer un desglose, declinar parcialmente la competencia a un juez de distrito para que resuelva sobre lo que viene a ser el amparo indirecto y analice primero la falta de emplazamiento con la máxima oportunidad probatoria para que se pueda defender el gobernado, aportando pruebas. Acuérdate que una de las características del amparo indirecto es que puedes aportar pruebas. Entonces imagínate el demandado en un juicio laboral pudiendo decir, oye, no, ¿sabes qué? Yo apenas me enteré del dictado del laudo, te quiero controvertir el laudo, pero aparte te quiero controvertir la falta de emplazamiento, dame la doble oportunidad defensiva. Y entonces la Corte dijo, ok, está bien, vamos a que se vaya a un juez de distrito declinado con jurisdicción escalonada
que el juez de distrito determine si fue correcto o no, si fue constitucional o no el emplazamiento. Si no fue constitucional el emplazamiento, esto va a traer como consecuencia que se niegue el amparo, vaya a revisión, por eso hablemos de un escalón, está en amparo indirecto, suba a revisión y en revisión se confirme o revoque la negativa de amparo. Si se lleva a revocar y se concede el amparo, entonces, ¿qué traería como consecuencia? Caería laudo y caería todo el procedimiento, todo el juicio. Pero si se llega a negar y confirmar la negativa, entonces dijo la Corte, subirá, valga la expresión, subirá ahora en contra del laudo, regresará al colegiado, o quedará en el mismo colegiado si resolvió la revisión, y entonces se resolverá en amparo directo en contra del laudo por cuanto hace los vicios propios, determinando, ejemplo, si a lo mejor, a pesar de que no compareció el patrón, esto trae como consecuencia que se tenga que negar el amparo. Pero en el siguiente bloque lo vamos a explicar un poquito más. Mi nombre es José Eduardo Telles Espinosa. Esto es Charlas de Amparo.